Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Antes que nada, quería agradecerle a todos por participar de esta actividad en esta fecha tan importante para la historia de nuestro país. Bueno, en el marco del ciclo Encuentro con Docentes que venimos desarrollando como Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, hoy tengo el agrado de presentar la conversación con el profesor Felipe Piña. Bueno, un lujo poder conversar con Felipe y que nos dedique unos minutos para conversar sobre esta semana tan importante. También nos acompañan 3 supervisores de nivel inicial, primaria y secundaria. Nos acompaña Miguel Mora, supervisor de educación media de la región 8, Andrea Menossi, supervisora de educación primaria del distrito escolar número 21, y Yolanda Gómez, supervisora de educación de nivel inicial del distrito 3. Bueno, va a moderar toda esta conversación Macarena Ronou, a quien le voy a ceder la palabra antes de introducirlo al profesor Piña. Bueno, durante este encuentro se van a desarrollar algunos sentidos y mitos alrededor de la Semana de la Independencia, con el objetivo de comprender de diferentes perspectivas y perspectivas más reales y actuales de la importancia de lo que estamos celebrando. Además van a quedar planteadas algunas reflexiones en torno al concepto de la independencia. La verdad, muy lindo poder tenerlo a Felipe acompañándonos durante este ciclo de conversaciones. Antes de pasarle la palabra a Macarena, me gustaría presentarlo a Felipe. Felipe es un reconocido profesor y especialista de la historia argentina. A lo largo de su vida ha conducido, entre otras cosas, programas de televisión, ciclo de historias, ha escrito libros. Actualmente es director de la colección Bicentenario de la editorial MC, de la revista Caras y Caretas y también del historiador.com.ar. Y por último, entre otras tantas cosas, conduce el ciclo de entrevistas ¿Qué fue de tu vida?, que actualmente está por Canal 7. Así que Felipe, un lujo, como decía, que nos estés acompañando y dedicando un poco de tu tiempo. Bueno, Macarena, si te parece, continúas vos moderando esta conversación. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por participar. Y bueno, adelante Macarena. Bueno, muchas gracias Luis, gracias por invitarnos, gracias por acompañarnos. Vamos entonces a dar comienzo a esta conversación entre docentes con el profesor Felipe Piña. Buenas tardes a todos. No, buenas tardes y un saludo grande a las chicas y chicos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que en el día tan lindo, el Día de la Patria, nada más y nada menos. Muy bien, gracias por acompañarnos también en este día. Bueno, vamos a iniciar con algunas preguntas en relación a esta fecha tan importante para todos los argentinos. Vamos a darle la palabra a Yolanda, supervisora de nivel inicial. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Felipe. Bueno, ¿alguna vez Buenas tardes. te escuchamos decir respecto de la historia y para qué sirve recordar? Volver a pasar por el corazón. Si uno tuviera que recordar aquel 9 de julio, la independencia argentina, ¿cómo la recordaría? ¿Qué tipo de independencia pensaron? Te completo la idea si yo ya me callo y te escucho a vos. Sí. ¿Qué tipo de independencia pensaron hace 204 años y qué queda de ella hoy? Y en esta línea de pensamiento, convoco a pensar a ver cómo traerías este concepto para trabajarlo con los docentes y los alumnos. En mi caso, y en lo particular, yo soy de nivel inicial y me intriga mucho qué pensás sobre cómo se trabaja en el nivel inicial o cómo se debería trabajar, porque las efemérides son muy trabajadas y muy difíciles de trabajar. Bueno, yendo a la primera parte de la pregunta, en aquel momento lo que se estaba planteando era claramente la independencia de España en un contexto de guerra. Fíjate vos que Tucumán era una ciudad que tenía toque de queda, que estaba en la zona de combate, así que los congresales sesionaban con un horario donde sabían que a la noche no se podía circular porque podía llegar un ataque español. Ese era el contexto en el que se celebró el Congreso y con mucho entusiasmo porque, bueno, era un momento oportuno, se pensaba, porque había caído Napoleón, con una determinación,
rápidamente. Y además estaba la lógica presión, la sana presión de San Martín, que necesitaba esa declaración de independencia para cruzar a Chile como el general de un país independiente, ¿no es cierto? Él sabía que el tiempo era muy breve, el momento que se podía hacer el cruce, que era solamente 2 meses del verano, y por lo tanto estaba apurando esa declaración de independencia para poder llegar a enero a efectuar ese cruce que ya tenía preparado y estaba esperando este momento, esta decisión política tan importante, ¿no? Yo, las veces que he trabajado con los chicos de nivel inicial, el tema de la independencia lo llevamos muchas veces al terreno personal, ¿no? ¿Qué significa poder decidir? ¿De qué elementos tiene que tener uno para poder decidir autónomamente? ¿Qué significa la independencia? ¿Qué significa la independencia sin tener en sí, eso signifique no tener en cuenta a los demás, sino decir, bueno, a partir de ahora yo me manejo solo en determinadas cosas, ¿qué es ser independiente? Y como los chicos son tremendamente empáticos y evolutiva, naturalmente, está muy bueno partir de lo particular para ir a lo general y después se les puede explicar perfectamente porque vos sabés que los chicos de hoy tienen una rapidez extraordinaria en cuanto a capacidad de vínculo, relación, por todo lo que ven, por el manejo de redes, por lo que hacen, por los TikToks, por una cantidad de cosas que nosotros, nuestra generación, ni por asomo manejaba. Entonces creo que un buen consejo es ir lo popular y cercano a lo general, que terminan entendiendo de qué se trata que un país sea independiente, ¿no? Que un país pueda tomar ciertas resoluciones sin tener que recurrir a nadie, con resoluciones que entienda que son de bien general, como decía el querido Manuel Belgrano, y que luego lo toma Alberti en nuestro preámbulo, ¿no? El bienestar general, que es un concepto lindo para trabajar con los chicos, ¿qué significa el bienestar general? Que la mayoría de la gente tenga un bienestar, que tenga lo que le corresponde constitucionalmente. Bueno, son todos elementos que uno puede ir trabajando con los chicos que además van seguramente, como me pasa a mí cuando voy a los jardines y a los grados de nivel inicial, inmediatamente te empiezan a tirar ejemplos y la cazan al vuelo, ¿no? Son generaciones muy rápidas y que entienden muy bien, ¿no? Yo creo que todo lo que pasa con el mundo visual, audiovisual, lo que ven en la tele, los ayuda mucho, las cosas buenas que ven, ¿no? Los ayuda mucho a tener una capacidad de relación muy rápida, ¿no? De entendimiento muy rápido de qué se está hablando, ¿no? Y una cosa muy importante es la educación, digamos, ¿no? ¿Qué tienen que ver ellos en este mundo tan autorreferencial de esa etapa de la infancia? ¿Qué tienen que ver ellos con esto? Y bueno, es importante que entiendan qué tienen que ver, si no se sienten como afuera, como una película que no, que no no, es... los, no los incluye, ¿no? Que fue lo que nos pasó a muchos de nosotros con la historia que nos contaron en la primaria y secundaria cuando nos tocó estar ahí, que decíamos, bueno, esto le pasó a otros en otro momento, yo qué tengo que ver, ¿no? Pero me parece que es muy importante la inclusión en el sentido, sí tenés que ver, porque es el mismo país, la importancia que tiene ser libre, la importancia que tiene la autonomía, la independencia, ¿no es cierto? Creo que son cosas que se pueden trabajar muy bien con los chicos y yo lo compruebo cada vez que voy a la escuela a hacer esto mismo. Voy básicamente a responder preguntas que los chicos trabajan con sus docentes y se producen diálogos realmente muy lindos, ¿no? Sí, había algo en relación a estos mitos, ¿no? De la independencia, en relación a la fecha alrededor. No sé si querés completar algo con eso, la pregunta de Yolanda. Relatos que tienen que ver con más con el pasado que con lo que pasaba en el lugar, ¿no? Como si las empanadas de la señora Bazán eran ricas y si cuánto tardaba un congresal en llegar, que inclusive lo convertían en un problema de matemática, que no está nada mal, es un elemento de contexto, ¿no? Pero también es interesante que los chicos, de acuerdo a los niveles, vayan entendiendo que la gente fue a tratar a ese congreso cosas muy importantes, ¿no? Como la independencia, como por ejemplo, qué tipo de gobierno íbamos a tener, si monárquico, republicano. Se estaba pensando en una constitución, de hecho el Congreso era constituyente, hubo mucho debate, debates muy interesantes, que a veces lo reducimos solamente a que a Tucumán se fue a proclamar la independencia y esto no es así. Entonces es interesante darles el contexto, más allá de las anécdotas, que siempre son una nota de color bienvenida, pero que ocupen el espacio que tienen que ocupar y no el todo. Y entonces ahí hablar de lo que fue ese Congreso de Tucumán, que fue un congreso muy importante, que fueron muchas provincias, inclusive de provincias que estaban ocupadas por los españoles, como las de
el Alto Perú, con propuestas muy interesantes, como las de San Martín. Tenía ahí a diputados tan inteligentes y tan activos como Godoy Cruz, como Laprida, ¿no? Que fue el que le tocó firmar el Acta de la Independencia. Así que es lindo es importante que los chicos entiendan que ese fue un congreso, porque si no da la impresión de que fueron 4 o 5 locos a gritar viva la patria y proclamar la independencia, es decir, ¿por qué, no? Y también por qué Tucumán, que es un tema interesante, porque había habido mucho malestar con Buenos Aires después del gobierno de Alvear, que había sido un gobierno muy centralista, muy unitario, y el interior había quedado muy disgustado con Buenos Aires, y por eso como se propuso, cuando Álvarez Thomas convoca al Congreso de la caída de Alvear, las provincias es un conjunto, dicen, no queremos que el Congreso sesione en Buenos Aires, busquemos otro lugar. Y como en ese momento lo que era el ex virreinato, las futuras provincias unidas, más o menos el territorio real iba del sur de la provincia de Buenos Aires, centro de La Pampa, sur de Mendoza, centro-sur de Mendoza, hasta ahí llegaba porque el resto era territorio indígena, y al norte era el límite con el Perú, la mitad del territorio era Tucumán, ¿no? Entonces por eso se pensó en Tucumán, además como una demostración de fuerza, porque como dije antes, era una zona de combate, entonces también se planteaba ahí como un hecho de coraje poder sesionar en un lugar como Tucumán, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Bueno, en línea con la pregunta de Yolanda también sigue la pregunta de Andrea, por ahí más dirigida a los estudiantes del nivel primario, donde Andrea es supervisora. Andrea, ¿querés hacerle vos la pregunta a Felipe? Hola, ¿cómo les va a todos? Sí, cómo no, un placer. Mira, Felipe, hay una pregunta muy recurrente, ¿sí? En cuanto a estas efemérides en el nivel primario concretamente, que es comprender qué diferencia hay entre el 25 de mayo y el 9 de julio. ¿Qué pasó? ¿Qué conmemoramos en cada una de estas fechas? En relación a esas diferencias, me gustaría saber, desde tu opinión, ¿cuál sería la mejor estrategia para enseñar esto a los niños de escolaridad primaria? Te pregunto otra vez si no. La diferencia es muy... No, la entendí perfecto, la entendí perfecto. Y cómo enseñarla, digamos, ¿no? Yo creo que Claro. la diferencia fundamental, primero que tenemos 2 fechas patrias, no somos el único país que tiene 2 fechas patrias, hay otros que también la tienen, pero tiene que ver con que el 25 de mayo de 1810 lo que pasó es que creamos un primer gobierno patrio sin todavía proclamar la independencia, ¿no? Hubo un largo camino entre 1810 y 1816, con idas y vueltas, con una asamblea que adoptó el escudo, la moneda, el himno, pero no proclamó la independencia. Y llegamos finalmente al 16, que es la gran fecha patria, porque además algunas provincias decían que el 25 era una fecha más municipal, que tenía más que ver con Buenos Aires que con el resto del país. Y claramente el 9 de julio es una fecha completamente nacional que no hubiese existido sin el 25 de mayo, o sea que son absolutamente necesarias una con la otra, ¿no? Sin 25 de mayo no hay 9 de julio, eso por supuesto. Entonces, por eso tenemos estas 2 fechas. La primera, la de conformación de un gobierno patrio, que todavía no se puede proclamar independiente, fundamentalmente por el contexto mundial, donde la gran potencia del mundo, que evidentemente iba a regir un poco los destinos económicos de la humanidad, que era Inglaterra, que le íbamos a tener como comprador y vendedor casi exclusivo, nos decía que no nos apuremos en proclamar la independencia porque era aliada de España en la lucha contra Napoleón, que tengamos un poco de paciencia y que íbamos a quedar liberados de esta carga cuando caiga Napoleón. Y fíjate que no es ninguna casualidad que Napoleón cae en el 15 y recién en el 16 podemos proclamar la independencia. Exacto. En el medio, por supuesto, hubo mucha sangre, mucho agua bajo el puente, pero gente que quería ir más rápido, gente que quería ir más despacio. Saavedra decía vamos un poco más despacio, Moreno decía vamos un poco más rápido. Pero bueno, lo concreto es que las 2 fechas se explican y está muy bien, porque son 2 fechas muy gloriosas. La primera, animarnos a tener un gobierno propio en un contexto de pérdida de legitimidad en España, porque el rey Fernando VII estaba prisionero de Napoleón, gobernaba un Bonaparte, José Bonaparte gobernaba España, por lo tanto, en general en toda América Latina se proclama cierta autonomía, se crean juntas en todos lados, de México para abajo. A medida que se van enterando y llegan las noticias con mucha demora por barco, que ya cayó la Junta de Sevilla, que era el último bastión de gobierno español,
cada capital va proclamando la creación de una junta que aún no se proclama independiente y tardarán 6 años en hacerlo. Y el 9 de julio es el día en que sí, nos proclamamos una nación en conformación, muy embrionaria, ¿no es cierto? Las Provincias Unidas, muy lindo el nombre, ¿no? Provincias Unidas en Sudamérica, ¿eh? Con la idea de que esto se pueda ampliar, que podamos ser una nación al estilo de los Estados Unidos, ¿no? Una nación más grande, que se sumen otros estados, cosa que lamentablemente no ocurrió, pero la idea de los congresales era una gran nación sudamericana, ¿no? Ese era el planteo en aquel contexto. Bueno, ahí... Yo creo que hay Felipe. Perdón, algo que quiero decir que me parece que a los que somos docentes de alma nos vamos dando cuenta, ¿no? Que lo peor que podemos hacer es temer que los chicos no entiendan, ¿no? No nos puede quedar ese temor, tenemos que estar muy convencidos de que entendieron, y eso lo vamos haciendo a la medida que tenemos confianza en quién tenemos del otro lado, y que le estamos generando un interés, ¿no? Que lo que estamos contando tiene sentido y les puede generar interés. Entonces, para lo cual tenemos que estar convencidos nosotros que lo que estamos contando es interesante, y lo es, claro que lo es, ¿no? Y yo creo que es muy importante la forma, y muy importante la cuestión de los recursos que tienen que ver con lo empático. Lo que nos va a pasar exactamente igual en secundaria, ¿no? Donde ya el adolescente, un ser más autorreferencial que el adolescente no existe. Entonces, si no tenemos algún elemento autorreferencial que lo diga, mira, vos tenés que ver con esto, en alguna medida te afecta, para bien, para mal, no te puede ser indiferente del todo, creo que es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Esta idea de que el otro lado hay 30, 40, depende de la superpoblación del aula, seres humanos, cada uno con su historia, y cómo llegamos a ellos de una manera empática, me parece, ¿no? Una manera empática que tenga en cuenta la cuestión evolutiva en cada etapa de la que estamos hablando, ¿no? Exactamente, esa me parece que es la mejor estrategia. A lo que apuntaba la pregunta era qué pensaba vos y con qué estrategia. Sí. Gracias. Algo clave, lo disfrutás vos, y si vos no lo disfrutás se nota mucho, se nota un montón, cuando vos no estás disfrutando de la clase y la estás padeciendo, que puede ocurrir, por supuesto, ¿no? Obviamente, pero cuando vos no la estás pasando bien, se nota. Bueno, muchísimas gracias. Ahí el bienestar común, ¿no? Algunas cuestiones que uno va rescatando de las preguntas que son dirigidas por ahí a los niveles de los supervisores, pero que en realidad son trasladables a cualquier nivel, como bien decías vos recién, en relación a secundaria. Fíjate vos, ¿quién puede estar en contra del bienestar general? Y así lo pone Alberdi en la Constitución, ¿no? Propender al bienestar general. Es muy sencillo, ¿no? Sí, y la empatía no solo para enseñar, ¿no? También como ciudadanos que vos traías recién. Bueno, en representación, si uno quiere, de nivel medio, acá Miguel tiene la próxima pregunta para hacerte. Miguel Mora del nivel medio, bueno, muy contento, me apasiona este tema, te digo que se da en segundo año del nivel medio, pero generalmente empieza tercer año, y es la pregunta con que es la diferencia entre 25 de mayo y 9 de julio, se suele iniciar el curso. Y bueno, justamente las efemérides en el área media, ¿no? Que tienen tanta importancia como en el nivel inicial, como en el nivel primario, el festejo del acto patrio, ¿no? Últimamente se percibe, y sobre todo en una fecha como 9 de julio, que la organización o los discursos escolares, ¿no? Apuntan sobre todo a una alusión permanente del tema de la independencia, pero de la independencia cultural, de la independencia económica, y lleva a otra serie de cuestiones, que esto es entendible, ¿no? Por la relación con el presente, ¿no? Y como decimos que el hecho histórico obviamente parte de la significación en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, la pregunta es si vos no ves, en cierta medida, una invasión a veces de ese presente o de la política actual en relación al hecho histórico. Y considerado esto también en tu modo de hacer la historia que toma, ¿no? Esta perspectiva, a lo mejor, ¿no?
Entonces, si vos creerías que esto, cercano a la incorporación de efemérides del siglo XX, podría esclarecer a lo mejor algunas cuestiones que son actuales, antinómicas, y que a futuro podrían darse, ¿no? Porque ya que a veces se reduce el hecho histórico, se obvia, y va directamente a la perspectiva del presente. Se escucha mucho ahora. Muchas gracias. Muy bueno. Es muy bueno lo que decís, Miguel, porque eso pasa porque no tenemos efemérides cercanas a veces. Entonces yo creo que termina politizándose en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el buen sentido, por supuesto. No estoy diciendo partidizándose, sino politizándose porque no hay otro momento quizá para hablar de la independencia económica, de la independencia política y demás, con una efeméride más cercana. Entonces, los mismos chicos empiezan a plantear el tema cuando hablas de la palabra independencia, que es el 9 de julio, que quizá podría quedar acotado a eso y un poco más, ¿no? Como general puede ser una efeméride, pero se traslada a cuestiones más cercanas ante la ausencia de efemérides más recientes que tengan que ver con cuestiones vinculadas a este tema. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que, lógicamente, lo que tiene que hacer el docente en esos casos es ver qué traen los chicos con respecto a ese tema, ¿no? No me parece de una buena praxis empezar uno a decir, bueno, como ahora, o ese tipo. A mí yo no soy muy amigo de los como ahora, ¿no? Me parece que como ahora lo tiene que traer un poco los chicos. Me parece mucho más interesante en esto que ellos saquen conclusión de qué similitud o diferencia puede haber con el presente, que uno le baje línea y le dé masticada la relación y el vínculo, ¿no? Eso más bien es una parte de la tarea educativa, del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde lo mejor que te puede pasar es que los chicos hagan alguna referencia donde vos te das cuenta de que entendieron el concepto, ¿no? Me parece que va por ahí y coincido con vos, es muy buena la observación de que nos están faltando efemérides que nos acerquen a debates más actuales, que son tan importantes en la escuela secundaria y que terminamos entonces, claro, debatiendo el concepto de revolución solamente en 1810 y el concepto de independencia únicamente en 1816, con lo cual hay una obvia distorsión de tales conceptos que en el siglo XXI, segunda década, quieren decir otra cosa absolutamente en este mundo que estamos viviendo. No tiene nada que ver con aquel concepto de revolución ni con aquel concepto de independencia, ¿no? Buenísimo, realmente muy claro lo que has aportado. La falta en el siglo de debates del siglo XX a veces lleva a trasladarse el tema a conceptos de otro Claro, siglo. Yo creo que hay que perderle el miedo a eso, porque al contrario, donde hablemos de lo que tenemos que hablar en el momento que tenemos que hablar, Exacto. porque si no, no terminamos de hablar realmente qué pasó en el 16, porque terminamos de hablar de algo que está pasando ahora que no necesariamente tiene que ver puntualmente con aquello, ¿no? Que es una deriva, por supuesto, que de alguna manera tiene que ver, pero es más interesante hablar de cada cosa en su momento con el contexto que corresponda. Bien, bueno, en relación a esa pregunta, yo me había guardado para el final otras, y una tenía que ver con esto, ¿no? Cómo pensar el concepto de independencia hace 204 años y hoy, en el 2020, en plena cuarentena, en este contexto mundial que nos atraviesa fuertemente, o sea, cómo se puede empezar a trabajar este concepto de independencia hoy. Esto que vos decís, ¿no? De que salga el cómo ahora, que salga de los chicos, bueno, como docentes, ¿cómo podemos plantearlo? ¿Qué estrategias recomendarías desde el entorno? Por supuesto que la palabra independencia es una palabra muy fuerte, una palabra muy necesaria que la ves en los estados que tienen que tomar resoluciones fronteras adentro, ¿no? Sin estar consultando permanentemente lo que tienen que hacer con la salud, con la educación, con lo que sea. Pero a la vez, evidentemente, la globalización te lleva a una interdependencia que es evidente. Entonces, también es muy interesante plantearle a los chicos la diferencia, que ellos busquen o trabajen, la diferencia entre independencia e interdependencia. ¿Qué significa hablar de independencia en el mundo global, ¿no? En este contexto tan particular? ¿Qué puede significar la palabra independencia en un contexto de pandemia, ¿no? Y que independencia no quiere decir de ninguna manera cortar vínculos con todo el mundo, sino al contrario, ¿no? Como nación soberana, vincularse soberanamente con el resto. Porque si no hay una idea, viste, que ser independiente es vivir aislado, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no?
los países que son realmente independientes tienen una capacidad de vincularse con los demás en mejores condiciones y con mejores resultados para sus propias naciones. Entonces, hay varios conceptos que tienen que ver con la modernización del lenguaje político, del lenguaje histórico, que son interdependencia, que son globalización, que me parece que hay que incorporar porque los chicos la ven en todos lados, ¿no? Particularmente en el nivel secundario, lean lo que lean, le van a aparecer estas palabras, ¿no es cierto? Además, lo que ellos viven cotidianamente es que están en contacto con gente de todo el mundo a través de TikTok, a través de sus redes y lo que sea. Te dicen, ay, estoy siguiendo a una piba de Bangladesh que tiene 40 millones de seguidores, ¿viste? Bueno, evidentemente es innegable la globalización. Ahora, eso no quita la importancia de la independencia, ¿no? Son dos cosas diferentes. Totalmente, muy bueno. Bueno, y la otra pregunta tenía que ver, siendo que este año conmemoramos los 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano y los 200 de su muerte, ¿cómo podríamos pensarlo a este prócer argentino tan importante que hace poco recordamos también en la efeméride escolar? Como pionero de alguna manera y como interlocutor de esta independencia, de este 9 de julio de 1816, disculpa. Yo diría que es uno de los primeros pensadores, un pionero en temas tan trascendentes como la industria, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, ¿no? Él tiene artículos, él fue secretario del consulado, un organismo colonial durante 16 años, claramente con un pensamiento muy diferente al de los virreyes, y él planteaba, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, muy concretamente lo que significaba dañar la tierra, planteaba por cada árbol talado plantar dos, el cuidado de los ríos, el no cansar los cultivos, decía él, no ir rotando los cultivos para mejorar la calidad de lo sembrado y lo cosechado, el lugar de la mujer, ¿no? Una cosa fundamental, la importancia del rol de la mujer, él dice que la mujer tiene que acceder a los 3 niveles de la enseñanza, cosa que muy poca gente lo decía en ese momento, ¿no? El cuidado y la cuestión de los derechos de los pueblos originarios, el cuidado por la economía nacional, fue promotor del seguro entre nosotros, bueno, de muchas cuestiones realmente muy importantes, ¿no? Así que yo creo que es un pionero real y en el tema educativo absolutamente, porque es el que plantea por primera vez en nuestra historia la educación tiene que ser gratuita y obligatoria a cargo del Estado, ¿no? Y es interesante el detalle, fíjate, Macarena, que no se limitó a plantearlo, no era un teórico, ¿no? Cuando él, estando en una situación económica complicada, recibe un premio muy importante en dinero, que es el equivalente a 4 millones de dólares de hoy, sacando la cuenta, él estando en la miseria, dieron un premio personal, o sea que de esa plata se podía haber quedado el 80, el 20, el 10, la mitad es para él la plata. Él la destina enteramente a la construcción de 4 escuelas, donde además dicta los reglamentos y dice, por ejemplo, que los chicos tienen que aprender de manera experimental y consciente y no de memoria. Estamos hablando del año 1813, ¿no? O sea, que al par de los más adelantados de aquel momento, hace el reglamento, incluso los programas de estudio para esas 4 escuelas que se van a construir lamentablemente bastante después de su muerte. Pero digo, lo que indica que no era un teórico, sino que era una persona que unía la teoría a la práctica, ¿no? Y cuando tuvo ese dinero, que estaba, como digo, realmente en la miseria, lo dona totalmente para la construcción de escuelas. Así que es una persona que está muy bien que le dediquemos este año, en el doble sentido que dijiste, porque son 250 del nacimiento y 200 de la muerte, de una persona de la que podemos seguir aprendiendo, ¿no? La verdad que sus textos tienen una actualidad estremecedora, realmente. Muchísimas gracias. Sí, en relación a la educación ha quedado claro. Pensábamos también esto en la independencia y en relación al hecho histórico del éxodo jujeño, que por ahí, nada, hay más preguntas, es un hecho que no se aborda tanto por ahí, por esto que vos decís, ¿no? De algunos miedos, de preguntar, de trabajar, conocer más uno. Queríamos aprovechar para consultarte. Me parece mira, en esto que estamos embarcados del cuidado y la cuarentena, en este contexto tan complejo,
yo hacía el otro día un vínculo muy interesante entre lo que significó el éxodo, que es nos vamos todos y no queda nada, a nos quedamos todos, ¿no? Que es este momento de cuidarnos entre todos, con lo difícil que es y lo doloroso y lo costoso que significa, pero es un hecho realmente individual y colectivo, ¿no? Porque cuidándote estás cuidando también a los demás. Y en aquel contexto de 1812 hubo que salir, la gente de Jujuy, dejar todo, quemar todo y seguir a una persona que la siguieron porque era una coherente, porque vos no te vas a ir detrás de un loquito, ¿no? A quemar tu casa y perderlo todo. Él trabajaba con la convicción que tenía que ver con su coherencia, una persona que daba el ejemplo realmente, ¿no? Entonces, el éxodo jujeño que se conmemora el 23 de agosto es una linda efeméride para trabajar con los chicos en cuanto a lo que significó el coraje y la decisión de ese pueblo en el medio de una guerra muy injusta y muy desigual, porque la gente de Jujuy, a través de Belgrano, deciden irse porque no tienen cómo enfrentar a ese ejército que venía de luchar contra Napoleón, el ejército español, ¿no? Así que es un hecho muy importante que liderado por Belgrano, que lo hace con esta capacidad ejemplar, es decir, bueno, a partir de lo que él hace, le puede pedir a los demás, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguno de los supervisores quiere agregar alguna pregunta. No, a mí me pareció clarísimo, y además esto de que está presente el ideal latinoamericano en el Congreso de Tucumán por primera vez en este marco de incertidumbre, pero yo digo, por ejemplo, qué cosa rara que haya tan pocas ideas a favor de una república, ¿no? En el 9 de julio y que sea nada más y nada menos que Anchorena, el portavoz, ¿no? Una persona de alta alcurnia, el portavoz de las ideas republicanas, a lo mejor él me puede agregar algo, seguramente. Sí, hubo un diputado de Charcas llamado Sudáñez, que tiene una calle en Buenos Aires, y Anchorena, uno de los pocos republicanos que planteaban la república, en un contexto donde en Europa estaban volviendo los monarcas y estaban todos muy asustados y decían que no iban a aceptar otro modelo que el monárquico. Por supuesto, los más progresistas planteaban una monarquía constitucional, obviamente, ¿no? Como es el caso de Belgrano, Miguel, que además también supongo que apunta ahí tu observación, claro. Es el que propone la monarquía incaica, ¿no? La Inca, sí. Exactamente, con nada más y nada menos que el hermano de Tupac Amaru a la cabeza, ¿no? Juan Bautista Tupac Amaru. Un proyecto que es rechazado, pero fíjate que hay una movida política muy interesante de Belgrano, que al conseguir que rechacen su proyecto, consigue que rechacen todos los proyectos monárquicos que se estaban presentando, ¿no? Es decir, que hay evidentemente una acción estratégica interesante de Belgrano en ese congreso, porque él fue como invitado especial, no era diputado. Venía de la misión en Europa justamente a ver qué estaba pasando en Europa con una posible independencia de estas provincias. Viene muy mal porque no le va muy bien, o sea, nota que hay una restauración, la vuelta de Fernando, la vuelta de los Reyes. Y dice, sí, la verdad es que va a ser muy difícil una república en Europa. Bueno, ya que vamos a poner un monarca, pongamos un monarca de los nuestros, ¿no? Y por eso propone. Bueno, yo quería una simple observación que me gustó rescatar, algo que dijiste, Felipe, que el docente tiene que tener pasión para transmitir, ¿no? Y cuán importante es hoy que estamos en esta suerte de virtualidad, de distancia, transmitir la pasión, porque en la presencialidad es una historia, en la virtualidad es otra. Y nosotros, y vuelvo a hacer una autorreferencia al nivel inicial, dependemos mucho del familiar, de la familia, de este otro adulto que le decodifique al niño los mensajes que estamos mandando, porque el docente puede escribir algo, pero tiene que haber un otro que lo lea, que decodifique el idioma, y que además le facilite el mundo tecnológico, le habilite, o sea, estamos bastante atrapados, no vamos directo al alumno, no podemos, acá el nivel medio va directo, nosotros tenemos siempre un intermediario, y entonces hubo alguien que a mí me dijo, hay que seducir a las familias.
Y me pareció genial, me pareció genial. Me pareció una frase alucinante como para decir, ¿qué pasa? Este docente necesita seducir a la familia para atrapar, para poder llegar a que esta familia quiera abrir esa clase, quiera convocar. Entonces, fíjate cómo en esta pasión se trasluce una pasión que tiene que llegar primero al adulto y luego, en consecuencia, al niño. Totalmente, yo creo que sí. Además creo que ha pasado mucho que la familia está valorando ahora la enorme labor de los docentes, ¿no? En estos días. Exacto. En cuanto a la virtualidad, en el nivel primario se han hecho cosas, realmente se ha sumado la familia, y te invito a ver la Wix del Distrito 21. En realidad, maravilla a los docentes para enseñar efemérides en la escolaridad primaria. Totalmente. Excelentes. Totalmente, y particularmente en los lugares donde hay problemas de conectividad, todo eso, la onda que le ponen es extraordinaria. Lo sé, y aparte me consta, y es muy bueno que lo reconozcamos públicamente, ¿no? Sí. La verdad que sí, tenemos muchísimo porcentaje de chicos sin conectividad, pero también nos acercamos a ellos a través del formato papel. Y los que preguntan siempre y los que cuestionan son ellos. Y eso es lo más lindo de enseñar. Escuchar el cuestionamiento de ellos, de esta diferencia que te decía. Y entonces, ¿por qué? Si ya festejé el cumpleaños, el 25 de mayo, 9 de julio, ¿qué diferencia? Ellos son los primeros que preguntan. Hay que tenerle mucha confianza a los chicos. Sí. Eso es clave. Es clave. En este proceso donde es 50 y 50, ¿no? No es 80-20, 50 y 50. Confianza, si nosotros no tenemos nuestros alumnos, estamos listos, ¿no? Confianza y saber reconocer y reflexionar sobre las propias prácticas también. Hoy el docente reflexiona que a veces el alumno hace preguntas que nos movilizan también a nosotros, y eso está genial. Que te muevan el piso, lo mejor que te puede pasar. Está buenísimo. Totalmente. Felipe, te acerco algunas preguntas que nosotros te comentábamos en el inicio de la charla de esta semana de la independencia, que desde el Ministerio se proponen distintas acciones para trabajar en conmemoración de todo el día. Algunas preguntas tenían que ver con estas colectividades que participaron de la independencia, o estos actores que por ahí, actores sociales que no pasaron en la misma plana, digamos, de la historia de la casita de Tucumán, la tradicional historia de la independencia. Si por ahí podés comentar brevemente, aunque sea algo en relación a esta pregunta que nos llega. Recordemos que el acta de independencia se hicieron copias en quichua, se hicieron copias en guaraní, en aymara, teniendo en cuenta la pluriculturalidad que tenían las Provincias Unidas, ¿no? Donde había pueblos de lengua guaraní, pueblos de lengua quechua, pueblos de lengua aymara, y se hicieron copias para que llegaran a esos lugares, en algunos casos con lenguaje fonético, pero que podía leerse, ¿no? A las comunidades. Así que es muy linda esta cuestión de lo que decía también Miguel antes, ¿no? Del carácter americanista que tenía ese congreso, con ese nombre tan hermoso que teníamos de Provincias Unidas en Sudamérica, y se tuvo muy en cuenta esa cuestión de que se estaba tomando una decisión que involucraba a culturas muy distintas dentro de un país gigantesco, de lo que iba a ser esa enorme extensión que iba del sur del Perú hasta la Tierra del Fuego, cuando se pudiera ocupar ese territorio, ¿no? Buenísimo. Y una pregunta más que nos llega tiene que ver con las fuentes y con el trabajo en relación a las fuentes y el uso de la tecnología en este contexto, ¿no? En el que hay que enseñar historia, hay que trabajar las efemérides en la escuela. ¿Cómo podría ser, cómo sugerirías el trabajo desde las propuestas docentes para los alumnos en este contexto para trabajar con fuentes? Depende de los niveles. Tenemos online, por ejemplo, el redactor del Congreso, que es un documento muy interesante porque es como el diario del Congreso, ¿viste? Y ahí vas cada día viendo qué pasaba, alguna nota de color, qué propuestas ingresaban, cómo se debatía. Eso está todo online, lo pueden buscar, lo ponen en Google, redactor del Congreso, y ahí tienen ese documento. Después no es un chivo, pero les recomiendo a mi página, que es totalmente gratuita, donde hay muchísimo material histórico que pueden trabajar, incluso hay referencias a cómo trabajarlo en el aula, que se llama
historiador.com.ar, es una página completamente gratis y van a tener ahí un montón de material didáctico también para trabajar. Y bueno, yo creo que en el Archivo de la Nación hay mucho material que hoy está cerrado, pero que se puede acceder online. Pero me parece lindo este documento del redactor, de medios por ahí, o los últimos niveles de primaria, para ver de dónde sacamos la información, ¿no? Que siempre, a mí es una pregunta que me encanta que me hagan cuando voy a una escuela, ¿de dónde lo sacaste? Con cierta desconfianza. Buenísimo. Está buenísimo que te pidan documentos. Te digo, ¿vos quién sos para venir a contarme esto? ¿De dónde lo sacaste? Bueno, lo saqué de acá. Y siempre le digo a los chicos, fíjense las fuentes de lo que leen, ¿no? Porque si no es una novela, que no está mal, una novela histórica, pero alguien que dice que escribe un libro de historia y no te cita fuentes, y bueno, es importantísimo decir, San Martín dijo, bueno, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Quién lo cita? Moreno dijo, Sarmiento dijo, bueno, ¿cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿No es cierto? Y por eso las fuentes son la clave y la base de la historia, que por sí sola no dicen nada, por eso la tarea del historiador es tan importante, pero son la materia prima, digamos, con la que trabajamos, nuestro material, ¿no es cierto? Aparte, le permiten, ¿no? De no mediar objeción, quería agregar, le permiten al estudiante salir de una hipótesis única, ¿no? Porque esto Claro, de que la lectura, si bien, digamos, apuntamos al pensamiento autónomo, ¿no? La autonomía no significa que a lo mejor puedan leer de a dos, ¿no? Y de pronto construir hipótesis desde los propios estudiantes a través de las fuentes, que es diferente a si vos ya le das la hipótesis del problema, ¿no? Entonces, este tema de la fuente histórica y la cita claro. me parece Yo siempre, importantísimo. en los años muchísimos años de secundaria, décadas, digamos, les hacía a los chicos un ejercicio muy interesante que era la lectura de fuentes y cómo uno puede cambiar completamente el sentido de una fuente con una coma. Le ponía el ejemplo muy conocido de no dijo que, y otra cosa es no coma, dijo que, ¿no? Así que ponele que uno se haga el gil y diga involuntariamente omití una coma, estás cambiando completamente el sentido de un documento, ¿no? Que los documentos, por supuesto, pueden ser manipulables y es muy posible, hay que recurrir al documento original o una copia alógrafa o lo que sea de ese documento. Cuando es un documento muy importante, si están trabajando un tema central, bueno, fíjense cómo un documento puede ser sacado de contexto, cortado antes, esos sospechosos puntos suspensivos que se ponen entre oración y oración, ¿por qué no está el resto del texto, no? Bueno, ese tipo de cosas es muy importante enseñarle a los chicos manejo de fuentes, ¿no? Que es fundamental. Eso en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el nivel primario, está garantizado porque tenemos un bibliotecario más un supervisor de biblioteca por escuela, y eso se trabaja muchísimo. Yo quería agregarte una consulta, una pregunta. Sí. Perdón. ¿Querías agregar algo? No. Perfecto. Es una pregunta en relación a las respuestas que venís dando, esto del lugar que le corresponden a las anécdotas en la historia, ¿no? Y esto de, bueno, cuando es historia está basado en fuentes y si no es una novela, y está muy bien, digamos, que haya novelas, pero bueno, diferenciemos una cosa y la otra. Y la consulta tenía que ver, por ahí, poniendo en último lugar a estas anécdotas, ¿cuál de estas que circulan en relación al 9 de julio es tu preferida o es alguna que podrías contarnos que no sea tan conocida para compartir como despedida de este espacio? No, yo creo que la anécdota es muy importante porque está encarnada de un momento, digamos. No hay por qué eliminarla, la anécdota. Lo que pasa es que no nos podemos quedar en anécdota, ¿no? Creo que la anécdota contextualizada es lindo que los chicos sepan lo que se tardaba en llegar a Tucumán, lo que era dejar en una diligencia, los peligros que acechaba a persona que viajaba, le tardaba una carta, porque ellos están acostumbrados a instantáneo, ¿no? Mensaje que tarda milésimas de segundo, no tiene lo que podía ser esperar 4 meses, escribir para que al 4.º mes se responda, lo que se tardaba y lo que significaba los tiempos en ese momento, el transcurrir del tiempo que transcurría
de una manera completamente diferente a la de nosotros, que es todo lo que nos va a permitir una contextualización de qué estamos diciendo cuando decimos 116, que para ellos es como el planeta de la guerra de las galaxias, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Algo totalmente distinto a esto, con otro contexto, con otro pensamiento, con otros valores, lo que significaba las cuestiones de género del 1816, lo que significaba el mujer en ese momento, que era prácticamente inexistente, ¿no? Bueno, todo eso es muy importante. Y las anécdotas pueden ayudar para contar, qué sé yo, un momento determinado de una manera divertida, y después ir a lo profundo, que es lo que venimos hablando, los documentos, que es lo que claramente no puede faltar. Pero a mí me parece que una buena clase siempre tiene que tener alguna anécdota, porque evidentemente a los chicos les gusta, o de dónde viene esta cuestión de las frases, por qué se llama tal cosa así, personas que para ellos son calles. Vos le decís a un chico que vive en Almagro, mi hermano era un concejal de Tucumán, mira, el tipo de la esquina de mi casa. Claro. Bueno, por ejemplo, que hay barrios enteros que tienen nombres congresales. Tenemos parte de Almagro y una parte muy importante de Palermo que son congresales de la independencia, ¿no? Todos esos nombres que Serrano, bueno, todas esas calles, Tames, son nombre de congresales, por ejemplo, ¿no? Que está bueno decirle, mira, estas calles tienen que ver con este momento, así como las calles de Once tienen que ver con la primera junta, y así, qué sé yo. Hay el barrio de Parque Chá, son capitales de Europa, Morelia, ¿no? Y es una manera de tematizar interesante, porque es absolutamente lo cotidiano. ¿Cuánta gente vive en una calle que no sabe por qué? ¿Quién es ese señor, señora que tiene el nombre de su calle, ¿no? Nuevamente estaría yendo de lo particular a general, ¿no es cierto? De algo completamente autorreferencial a algo que puede referenciarse, ¿no? Sí. ¿Puedo contar una pequeñísima anécdota de un niño de 4º grado? Hace muchos años, Bueno, yo estaba dando clases y estaba explicando casualmente esta diferencia entre 25 de mayo y 9 de julio. Entonces, cuando hacemos la puesta en común y hablamos con los nenes, señor, ya comprendí. El 25 de mayo es como si mi mamá y mi papá que se fueron a vivir juntos. Y el 9 de julio es después de unos cuantos años, se casaron y hicieron el acta. La verdad, impresionante esa anécdota, quedó para la historia. No, podríamos hablar horas y horas, ¿no? Claro, con sí. Felipe sobre el tema realmente, pero obviamente digo, si podemos hacer una comparación, por decirlo de algún modo, entre el momento actual, creo que fue un momento también de temor con valentía, tanto el que tenemos ahora, ¿no? De que hay valentía dentro del miedo, y en ese momento, ante ese escenario tan incierto, ir a declarar la independencia, estaba el problema de Artigas, que había escindido una parte del país, el futuro regreso de Fernando, veníamos, digo, ¿no? Si se puede llegar, digamos, un poco a analizar el espíritu argentino, si bien obviamente son diferentes y distantes las situaciones, ¿no? Entre ese momento épico, ¿no? Realmente a mí es un momento que me conmueve porque se declaró la independencia en una situación netamente desfavorable, ¿no? Y bueno, el momento tal vez nacional y bueno, y ya mundial lo es. Sí, yo creo que sí, se puede comparar porque es un momento de donde hay que decir que es claramente eso, es un momento donde hay que tener conciencia de que nadie se salva solo y que hay que hacer las cosas consensuadamente. Y como decía antes, ¿no? Cuando uno se queda en su casa no está haciendo un acto individual, sino que está haciendo un acto colectivo. Se está cuidando y está cuidando a los otros. Y en aquel contexto creo que también había una decisión que cada uno la tomaba, pero que era para el bien común, ¿no? Como dijimos antes, para el bienestar general en un contexto tremendo, en un contexto dificilísimo, donde estaba viniendo permanentemente invasiones, y había que empezar a organizarse militarmente. San Martín está organizando el cruce mientras el Congreso se está reuniendo, Güemes está parando a los realistas en el norte, ¿no? Es un contexto muy desfavorable y se tomó una decisión en ese momento con mucho coraje, ¿no? Como se la está tomando ahora también, me parece, en este contexto, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
Qué buena pregunta, Miguel. Muchas gracias. Sí. No, realmente es un tema que a mí me emociona. Desde que yo te decía que desde sexto grado representé a la Prida y en los actos escolares la lectura del acta, ¿no? Del nos los representantes, aludiendo a la Constitución norteamericana, me acuerdo. Me parece un momento crucial y que, como dice él, saber transmitirlo y transmitirlo con esa empatía y esa emoción es interesantísimo y los chicos lo pueden captar, lo pueden captar. En el convencimiento de nosotros, de los docentes, está esto, ¿no? Y sobre todo, bueno, él vive de divulgar la historia y de hablar de la historia, de escribir la historia a un público más amplio. Nosotros tenemos a lo mejor este espacio reducido como dirían antes, del claustro, del aula, pero que también me parece que por el cual tenemos que seguir, sentirnos orgullosos. Te digo que, Andrea, yo soy maestra soy maestro de primaria primero y después también pasé al área media, así que, bueno, me parece importante. Sí. Bueno, Bueno, yo me siento docente de alma, ¿no? Tengo 30 años de docencia y la verdad que la escuela es lo más lindo que puede pasar y es el lugar donde uno aprende la voluntad de enseñar y que se entienda, ¿no? Yo creo que un poco la cuestión mía con la divulgación tiene que ver con todos estos años y la necesidad de ser entendido. Que lo que uno diga llegue y sirva para algo, ¿no? Eso es la clave para un docente, ¿no? bueno, Felipe, la verdad es que podríamos quedarnos conversando horas con vos y escuchándote, es un placer. Para cerrar, no tengo más que palabras de agradecimiento por haberte sumado a esta conversación con docentes. Cada uno de nosotros, desde los lugares que ocupamos, somos docentes y bueno, esta conversación forma parte de una serie de actividades de lo que llamamos la Semana de la Independencia, en la que el Ministerio está queriendo recuperar las voces de distintos actores, de los distintos actores de la comunidad educativa y también de especialistas y conocedores profundos de la historia como vos. Así que muchísimas gracias por sumarte a esta propuesta y muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí escuchando, participando, los supervisores en primera fila, los docentes, los chicos, las chicas y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires que hoy nos están viendo y las familias que acompañan siempre. Muchas gracias a todos.